En el siguiente video vamos a analizar dos textos que nos ayudarán a entender un contexto inicial acerca del curso en la licenciatura de Ciencias Sociales en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana, llamado Poder, Cultura y Memoria de Colombia, Perspectiva y Debates Contemporáneos. Estos dos textos nos ayudan a comprender una pregunta que muchos colombianos y sobre todo docentes nos hemos hecho, que es realmente cuál es el origen de la violencia que existe en Colombia. Con esto vamos a poder entender los orígenes y distintos debates ideológicos que se han dado en la historia de nuestro país. Para iniciar, vamos con un pequeño capítulo llamado La Constitución de 1886 del autor y escritor Jorge Orlando Melo, que ha hecho una recolección de la nueva historia de Colombia. Hay varios tomos de este libro y esta obra específicamente, este capítulo está en el tomo número 1. Vamos a analizar la lectura que existe en el rango de hojas desde la 43 hasta la 64. En la Constitución de 1886 no solamente fue una de las más relevantes constituciones que ha tenido el país, sino que también es la consolidación de la construcción de algo que se llamó la regeneración para Rafael Núñez, que convirtió el país en un estado unitario, centralista y sobre todo dándole un poder a la religión católica sobre el Estado y sobre la sociedad como tal, en un periodo presidencial de 6 años. Para 1863 había un Estado colombiano con una autoridad, una autonomía de regiones. Con esta idea de regeneración de Núñez hubo un gran cambio en esto, se centralizó el poder en el poder ejecutivo, quiere decir que el presidente podría nombrar, por ejemplo, a alguien de la Corte Suprema a su amaño y a su conveniencia para consolidarse en el poder. Podemos ver que del 63 al 86 cambiaron muchas cosas en el orden geopolítico del territorio. La Iglesia Católica se posicionó como una columna no solamente importante en el sistema político, sino también en el sistema educativo. Entonces, para resumir un poco esta breve pedazo que sacamos de este texto, es que nos explica cómo Rafael Núñez generó esta consolidación de su poder a través de la Constitución de 1886 para así tener estas tres cosas: uno, poder político ejecutivo centralizado, lejos de la autonomía que había en el antiguo sistema que era federalista. Sobre todo refuerza el papel de la Iglesia Católica en los ámbitos más importantes para controlar una sociedad, que es el sistema político, el orden de poder y obviamente el sistema educativo, que es, digamos, de la manera en la que se puede consolidar esa regeneración, que la regeneración era básicamente lo que podemos analizar que está ocurriendo en nuestra sociedad en este momento. Es decir, la historia se repite como un círculo, y es que, digamos, los conservadores siempre van a querer generar una recuperación de valores tradicionales y culturas que generen una sociedad, digamos, pasiva, tradicional, con unos valores más cercanos hacia la iglesia y sus costumbres. Para entender las causas que llevaron a la guerra de los 1000 días, que en realidad duró 1100 y algo de días, realmente hay que entender que es un problema bipartidista entre liberales y conservadores, nacionalistas y radicales, que fue
aumentando a través de los disgustos y las disputas sobre el poder del territorio. La discusión, o digamos las gotas que rebosaron el vaso, fue el disgusto de los liberales ante los evidentes fraudes en las elecciones presidenciales que habían en las anteriores jornadas electorales. En 1898 se puede evidenciar estos fraudes a través de las elecciones que se realizaron, en donde el candidato por el Partido Conservador, Manuel Antonio San Clemente, arrasa con más de la mitad de los votantes, dejando pues en pérdidas a Miguel Samper Agüelo, que era el candidato seleccionado del Partido Liberal. Al ganar San Clemente, debemos de tener en cuenta que ha sido, no sé si uno de los presidentes más viejos, tenía más de 80 años, y él le delegó su cargo presidencial a Marroquín, un representante político que no tenía mucho que ver con las ideas conservadoras. Inclusive el Congreso le dijo que renunciara. San Clemente volvió al poder y por cuestiones de edad tomaba como decisiones erróneas, y esto hacía justamente que los liberales continuaran con su disgusto tan evidente ante estos sistemas que se estaban dando políticamente. De todos estos disgustos justamente sale algo que es tan complejo de entender, que es el conflicto armado. Allí empezaron a ejercer sus ideas. Ellos sabían que pues evidentemente por las elecciones y por cosas así de votos no iban a poder ejercer el poder en el país. Entonces pues también teniendo en cuenta que en Venezuela, en el vecino país, había ganado los liberales y habían tomado más poder, pues entonces ellos empezaron a generar unos grupos, digamos así, al margen de la ley, que presionaran estas ideas políticas que ellos representaban. Entonces los liberales, apoyados por distintos bandos, Nicaragua, había también en las fronteras este apoyo, empezó a ver en la violencia, en uno de los actos bélicos más sangrientos del país que ha ocurrido a nivel histórico, la oportunidad de hacer una oposición fuerte hacia el gobierno conservador de San Clemente, en donde veían la oportunidad para hacer las reformas laborales, de salud, económicas y demás que necesitaba el país. Aquí empezamos a ver también las dificultades que tiene los diferentes ejércitos. Se cuenta que los conservadores, si bien tenían el poder y el apoyo gubernamental, realmente podrían tener armamento, pero no tenían una gran experticia militar. Y los liberales, ahí se refleja el conflicto que tenemos hasta el día de hoy de reclutar cualquier persona, inclusive menores de edad, personas muy jóvenes, niños, a unas causas que no necesariamente están apoyando, sino que inclusive pudieron haber obligado gente para participar en esta guerra de los 1000 días, y a pesar de que no tenían armamento, pues digamos que los dos ejércitos estaban iguales, porque uno tenía armamento de experiencia, el otro tenía el apoyo de los comandantes liberales que tenían experiencia en otros países con relación a estos conflictos bélicos. La guerra de los 1000 días es un claro ejemplo cómo el país ha venido perdiendo territorio por concentrarse en problemas y en conflictos civiles. La guerra de los 1000 días acaba con la pérdida de Panamá dentro de todo, unas graves consecuencias a nivel económico, más de 100.000 muertos. Entonces realmente pues terminan ganando los conservadores, y hasta el día de hoy se puede ver reflejado eso en nuestra forma social y política. Entonces, para resumir, podemos decir que una idea principal de este texto de Brenda Escobar Guzmán
es esas grandes causas que fueron perdiendo sentido en el proceso de esos 3 años de guerra, en el cual realmente no había un objetivo claro, porque guerra civil es justamente eso, pelearse entre hermanos en vez de estar mirando una situación real que era la economía y la pérdida de soberanía del país frente a territorios. El panorama de conflictos del siglo XIX y los debates políticos nos ayudan a entender todavía por qué somos un país con tanta guerra interna, tanto conflicto interno, y cómo se fueron perdiendo las motivaciones y las causas ideológicas que llevaron a esas acciones bélicas impulsadas por la sed de poder, y al final todo resultó simplemente una guerra día tras día por la supervivencia en el territorio, ya que esto fue un conflicto que permeó la mayoría del país.